Bienvenidos al 18avo, ya el 18avo consultorio virtual Fear Karma. Bienvenidos todos y todas. La verdad es que ya cuando le dije a un amigo que era el 18avo, ya me dijo, oye, ya suena, ya, 18, ya tenemos mayoría de edad, ya cumplimos los 18. ¿Cómo ven, chicos? Bien. Ya, la mayoría de edad aquí en Fear Karma. Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez este jueves. De verdad me encantan los jueves quincenales, de verlos a todos. Sobre todo los comentarios tan amables que tienen con nosotros, con el equipo de Fear Karma, de que les gusta el consultorio, su respuesta en redes. La verdad, se los agradecemos de todo corazón, se los agradezco de todo corazón. Que nos sigan, que nos recomienden y sobre todo que estén aquí presentes, echándonos vibra y echándonos porras. Yeah. ¡Yay! Bueno, pues, vamos a, ya siendo el 27 de octubre, nos acabamos de acordar que ya hubiéramos hecho uno temático de Halloween, se los debemos para el próximo año. Voy a aparecer con una máscara muy fea, así de, sí, súper encarnando a mi sombra. Entonces vamos a comenzar con las primeras preguntitas y por favor manden sus preguntas ya sea al correo que va a poner ahorita Edgar en pantalla o al chat de Instagram, de TikTok o de Facebook. Si lo quieren anónimo, pongan anónimo, no vamos a decir su nombre. Si lo quieren que digamos su nombre, lo decimos con muchísimo gusto y nos da mucho gusto saludarlos. A los que no han bajado su libro, bajen su libro o audiolibro en el website www.fearkarma.mx para que puedan bajar su libro. Comenzamos entonces con la primera pregunta. Gracias, Jessie. ¿Cómo sé si alguien con el que convivo tiene madurez emocional? Pregunta anónima. Ok, muy importante, porque es cierto, o sea, nosotros podemos, no sé, salir con alguien o convivir con una persona de la chamba o un nuevo amigo o amiga, y pues bueno, al principio parece todo pues que es normal, ¿no? Pues tratamos de dar nuestra mejor cara. Una persona con madurez física podemos verla, pero la madurez emocional es un poquito más de tricky, de que tenemos que saber en qué concentrarnos, porque también pueden tener plática de alguna manera que parezca adulta o pueden desempeñarse las personas de manera adulta en su trabajo y la madurez emocional no está ahí. Entonces, bueno, una de las cosas que te diría es que para ver si alguien tiene madurez emocional es qué tan polares son sus respuestas.
Si se va al 0 o al 100, hemos hablado mucho aquí de cómo irse al blanco o al negro, nos dice acerca de una inmadurez emocional. También es yo o el otro, o sea, siempre cuando sean respuestas polares, esa es una señal. Otra señal podría yo decir que es la capacidad de tener una conversación profunda o una conversación superficial. Una persona madura emocionalmente tiende a tener una conversación más profunda que una persona inmadura, porque al final de cuentas la inmadurez en un momento dado nos está hablando de no quererle entrar a lo cuchicuchi de la vida, a lo rudito, ¿no? Y en este caso estamos hablando obviamente de un adulto o una adulta que ya tendría que tener esa madurez por su edad, pero que no la tiene, ¿no? Entonces, pues una persona que está más en cosas superficiales, que cuando le hablas de algo más profundo se pone incómodo, probablemente tiene que ver con que le recuerda esas pues, cosas que a nadie nos gusta mucho, pero que son parte de la madurez, ¿no? Las incongruencias que tenemos, a lo mejor ciertas oscuridades, ¿no? Que vemos, a lo mejor vivencias difíciles. Entonces, alguien que lo quiere mantener light, ¿no? Probablemente sea otra señal. ¿Qué más podría ser? Yo creo que otra situación es ver si la persona, y a ver si están de acuerdo en esto, Jessy y Edgar, ver si la persona sabe o no estar solo. O sea, el estar solo es una marca de la madurez. Ahora, hay gente que es más introvertida, que también le gusta estar sola, pero en general el no querernos distraer todo el tiempo, porque en la soledad se nos da el pensar profundo. El pensar profundo, el madurar, el ver todo este material de alguna manera que la vida nos da y que tenemos que digerir, ¿no? Y qué es lo que produce la madurez emocional, ¿no? Entonces yo creo que estas situaciones, como que donde ves una persona que no le gusta estar solo, que mantiene la plática superficial, una persona que es muy polar, tanto emocionalmente como en sus relaciones, ¿no? Eso nos está diciendo que es una persona sin madurez emocional. Otra cosa que se me ocurre es la gente, por ejemplo, que, digo, van a decir que es porque soy psicóloga y, ¿verdad? Pero la gente que no le gusta hablar acerca de, por ejemplo, desarrollo emocional, o sea, que dice que la psicología, ay, eso no sirve de nada, ¿no? O sea, como que sobresimplifica la vida, ¿no? Es así como que, ay, es que ustedes que van al psicólogo, pues, se clavan mucho, entonces se les complica la vida, ¿no? Así como que decir, si no lo vieras, no sería complicado, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Es más bien que pues la vida es complicada, señores y señoras, la vida es complicada. Y la verdad es que sí tenemos que tener unas buenas enzimas digestivas para digerir la dualidad. Entonces, bueno, espero que te haya contestado y si se me ocurre algo más al ratito, lo digo. A ver, siguiente pregunta. Alguien que conozco tiene un niño que está enfermo de cáncer. ¿Cómo te explicas esto? Y la existencia de Dios y la parte sabia. Pregunta anónima. ¿Qué onda, Light, ahora sí, desde el principio vienen con todo. Bien. Está muy fuerte esta pregunta. La verdad es que, híjole, la enfermedad de los niños yo creo que es la cuestión más difícil de explicarnos en este mundo, ¿no? Y digo, yo tengo varios amigos que son doctores y hemos platicado sobre el tema y veo dos tendencias, ¿sí? Yo pertenezco a la tendencia que tiene fe. Hay la tendencia que tiene fe y la tendencia que no tiene fe. Y veo que en este tipo de situaciones el tener fe, señores, es como un salvavidas. Porque a lo mejor mucha gente me podría decir que me invento o que me imagino para justificar la injusticia, ¿no? Que hay algo de aprendizaje o algo más profundo atrás de una situación como estas, ¿no?
Y ojo, tenemos que tener cuidado. O sea, decir que hay un aprendizaje atrás de una tragedia como que un niño esté enfermo de cáncer, pues la verdad es que no lo podemos decir sin tener compasión del dolor. Porque sí creo que hay una parte donde podemos también justificarlo de, ay, algo tiene que aprender, espérate. O sea, por más que hay un aprendizaje ahí, el dolor es algo que no se puede hacer ligero o sobresimplificar, ¿no? Por un aprendizaje. Pero a mí me da paz creer en una parte sabia que todas las dificultades que nos manda o que la vida nos presenta tienen algo, tienen como una especie de moraleja o de aprendizaje profundo que tenemos que ordeñar de ahí. Entonces, bueno, veo que la gente que no tiene esa fe, que ve la situación como lo que es una injusticia, algo terrible, porque pues que un niño esté enfermo, pues ¿qué puede pasar, no? O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¡Qué horror! No es algo que uno se puede explicar. Entran muchísimo más en amargura, como en sinsentido, como en un miedo, ¿no? De que las cosas no tienen ni ton ni son. Entonces, para mí, la única manera de hacer sentido de eso, como bien decía, es que si tienen los papás o el hijo esta fe, pueden aprender algo. Aprender algo, ojalá Dios quiera que sobrevive, a lo mejor es una segunda oportunidad, a lo mejor es ver que estamos vivos, porque muchas veces estamos vivos hasta los 100 años de edad y estamos muertos realmente en nuestra presencia en la vida. El estar vivos no quiere decir que tu corazón esté latiendo. O sea, el estar vivos implica que estamos conscientes, que estamos en el momento, que estamos agarrando el toro por los cuernos de manera que podemos disfrutar, que podemos apreciar, que podemos agradecer en el momento. Entonces, yo sí digo que este tipo de situaciones que te sacuden, ¿no? Pues son las que nos despiertan, las que realmente nos despiertan y nos enseñan que hay algo que ver, que aprender, que disfrutar en el momento, que si estamos nosotros dormidos, aunque tengamos, como decía, una vida larga, pues ¿de qué nos sirve? Entonces, cuando alguien pasa por una de estas situaciones, tiende a estar más despierto, tiende a apreciar más la salud, tiende a ver más lo esencial, ¿no? Y la verdad, no clavarse en pendejadas. O sea, eso de veras no atorarte con cosas superficiales, con cosas que no tienen en realidad nada que ver y poder apreciar la vida, el latir de tu corazón, el tener a tus seres queridos sanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera el hacer sentido de eso es algo muy personal y es difícil el poder pasar la fe o que alguien entienda lo que es la fe. Entonces, este caso, la verdad, me duele mucho siquiera pensarlo, pensar en el dolor que la gente que no tiene fe vive. Es algo terrible. Entonces, pues no hay manera de hacerle sentido a menos que lo tengas. Y eso es, como decía, muy personal. Muchas gracias por la pregunta. Y la verdad que ojalá no sepamos nunca de este tipo de cosas que son muy fuertes. ¿Por qué mi novia practica el yoga por qué si mi novia practica el yoga y está en camino espiritual, es tan neurótica, se enoja por todo? No, bueno, o sea, ahí sí. O sea, a ver, digo, yo di clases de yoga por 12 años. La verdad es que me da risa porque es un camino espiritual, pero el yoga no te quita la neurosis. O sea, sirve para, de hecho, al revés a veces. O sea, al revés. Puede ser a veces que como practicas yoga y te sientes muy bien porque lo que haces en el yoga es que generas muchísima energía que te hace sentir tranquila, que te hace sentir bien. Entonces, lo que pasa es que
tapas de alguna manera esa neurosis. Entonces, muchas veces he visto que los que practican yoga o otras disciplinas espirituales, de alguna manera se vuelven adictos a estas disciplinas espirituales cuando tienen mucha neurosis, porque es con lo que tapan la neurosis. Entonces vamos a decir que un día no pueden meditar o un día no pueden hacer yoga y entonces se ponen como locos. O sea, yo me acuerdo, a mí me pasaba, o sea, antes de que yo empezara mi trabajo terapéutico, me pasaba que el día que no practicaba estaba de un genio de la fregada. Entonces, como que es como usar estos caminos espirituales como mecanismos de defensa realmente. Entonces, pues tenemos que darle a lo que es en su nivel. Entonces, por más de que yo practique meditación, no quiere decir que eso me va a dar salud física. La salud física es una mezcla entre tu alimentación, tu ejercicio y tu cuidado y tu higiene, por decir, ¿no? Si yo practico yoga, no quiere decir que me va a dar salud emocional. Me puede dar energía o foco para darme cuenta cuál es mi neurosis, pero es otro nivel, ¿no? Así como si voy a terapia, pues no quiere decir que estoy de alguna manera en un camino espiritual, ¿no? Entonces, tenemos que atacar cada cosa en su nivel. Entonces, tiene lógica, además, que si tienes más energía espiritual, pues se te truena más la neurosis, ¿no? O si no practicas en un día y no te hace sentir bien, pues te pones más neurótico de lo que estabas. Además, que hay otra cosa que nos puede pasar a la gente que practicamos algún tipo de cosa espiritual, y esa es una de las situaciones más desafortunadas, que le llaman el hibris o orgullo espiritual. Muchas veces uno de los abismos que tienen estas prácticas es que te sientes más que el otro o te sientes más desarrollado que el otro, entonces ya ves al otro como para abajo. Tú no haces, meditas, practicas, no te paras de cabeza o lo que sea, ¿no? Y el otro pues dice, no necesariamente es una jerarquía que uno sea mejor que otro, pero sí he visto que eso es uno de los problemas, que me llega gente, por ejemplo, a terapia que lleva años practicando alguna disciplina espiritual y se saca de onda que no tiene el trabajo emocional. O sea, es como si eso fuera más alto y ya estuvieras exentado del trabajo emocional, ¿no? Entonces, una cubetada de agua fría, de humildad, muchas veces es de ver que aunque hayas hecho todos estos años de meditación, todos estos años de práctica espiritual, no tienes el desarrollo emocional. Y la humildad es algo que creo que tanto en un camino de desarrollo emocional, mental como espiritual es básico para tenerlo, ¿no? Pues entonces muchas gracias por tu pregunta. Sí, a veces los yogis somos bien neuróticos. Yo cuando era yogi estaba bien neurótica en muchos momentos, y la verdad que te das cuenta que cuando haces yoga y tienes el trabajo emocional, ahí sí es un híbrido muy padre, porque tienes energía de tu trabajo espiritual y se la echas a tu trabajo emocional. Ahí sí es la mejor combinación. Siguiente preguntita. Déjenme, me tomo un trago. A ver, ¿cómo le hago para que mis hijos sepan qué está bien y qué está mal? Pregunta anónima. Oigan, están muy profundas hoy sus preguntas. El eclipse los puso, pero con ganas. De entrada, cuando he estudiado todo lo que tiene que ver con educación, siempre me ha llamado la atención que dice que de los lugares más agresivos del mundo es donde hay un grupo de niños de 2 años. Es de los lugares más agresivos. ¿Por qué? Porque naturalmente están en un lugar, en los terribles 2 años, que es realmente sociópata. O sea, todavía no tienen esa socialización donde se integran con el otro. Son una bola de impulsos, de necesidades, ¿no? Que explotan cuando no están siendo satisfechas. Obviamente es un narcisismo que es natural a los 2 años, pero es un narcisismo, o sea, todo está centrado en ellos. Entonces, pues claro, o sea, pones a 2 o 3 de esos. Ahora, hay diferentes temperamentos.
Entonces van a haber niños más fáciles de socializar antes de los 4 años o por los 4 años que otros. O sea, hay niños que son muy agradables y que es súper fácil cuando les dices, no, no hagas eso, pues buena onda, ahí se quedan y no lo hacen. Pero hay niños que ni diciéndole no, ni quitándoselos. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que el papá y la mamá o los cuidadores sepan qué está bien y qué está mal y con que puedan tener la autoridad para decirle, enseñarle al niño de manera amorosa pero firme que sí y que no. Ahora, el problema es, ahora sí que cuando se junta el hambre y las ganas de comer, que es cuando un niño de un temperamento más desagradable, más fuerte, más guerroso, tiene papás agradables. Ahí tenemos un problema, porque de alguna manera es muy claro que los papás puede ser que no sepan decirle, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Entonces, sí creo que es saberlo. Segundo, no tener miedo de que tus hijos no te quieran, de no ser su amigo. ¿Sí? Porque también eso es un error que veo, que de alguna manera los niños tienen esa arma de te quiero o no te quiero, y los papás que somos inmaduros o que somos más agradables, pues queremos que nos quieran, ¿no? Entonces, señores, la educación no es un concurso de popularidad, y si son papás, acostúmbrense a veces a ser unos hijos de su madre, en el sentido de que los van a odiar, porque le van a decir un niño de 2 años que es todo impulso, que es todo narcisismo, le van a decir no. Y lo último que quiere oír este niño es que no. Y a lo mejor vas a tener que ser un no, que un papá agradable le cueste, pero es tu responsabilidad como papá tener ahora sí que las agallas de ponerle el límite al pequeño tirano, del pequeño tirano de 2 años que te deshace la vida. Es que no quiere. No, pues aunque no quiera, no, hay cosas que no son negociables. Entonces, si los papás tienen, como les decía, un temperamento más agradable, ni modo, tienen que sobreponerse y ser desagradables. Segundo, si los papás están en los niños chiquitos en vez de en los adultos, también vale madres, porque agarran los niños, sienten al niño en el adulto y no tienen respeto para él. Entonces, nosotros desde nuestros niños chiquitos como adultos no podemos tener autoridad sobre un niño. Tenemos que estar en un lugar adulto. Entonces, eso es muy importante, porque tenemos que entrar nosotros en una introspección de por qué no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, yo no soy de la idea de utilizar la fuerza bruta para enseñar a un niño qué está bien y qué está mal. Esto lo saqué de Vidal Schmil, que me parece muy bueno, porque dice que cuando tú le pegas a un niño es como ilógico, porque le estás diciendo, sé lógico, o sea, no hagas daño, y le estás haciendo un daño, y entonces el niño con el golpe lo que le da es mucha vergüenza. Entonces entran otro tipo de emociones. Vidal Schmil dice que solamente le puedes pegar a un niño cuando su vida está en peligro, y eso es algo que estoy de acuerdo. O sea, si un niño va a cruzar una calle y se te sale, sí se vale darle una nalgada y decirle, eso no se hace. Y yo también aplico que cuando tu respeto, o sea, cuando el respeto del niño hacia ti está en juego. Esa es otra. Porque si tú eres papá o mamá y no tienes el respeto de tus hijos, ya valiste madres. Porque ¿cómo le vas a hacer? Si el niño ya te ganó, o si típico, ¿no? Los papás, la mamá dice una cosa, el papá dice otra, tienen broncas entre ellos, se ponen a pelearse, y el niño pues ya se salió con la suya o ya vio cómo contraponer a los papás para que no sea un solo frente de autoridad. Entonces, o sea, ¿cómo decirle a un niño qué está bien y qué está mal? Primero tienes que estar en el adulto para tener autoridad, tienes que saber qué está bien y qué está mal en ciertas situaciones, tienes que enseñarle al niño antes de los 4 años.
que pueda convivir, o sea, que sea suficientemente agradable, socializado de alguna manera, para que pueda convivir y que a la gente, a los otros adultos y a los otros niños les parezca agradable. Si se te pasan los 4 años y a tu hijo no lo has podido socializar, está más difícil. No digo que sea imposible, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de que eso se haga en una etapa antes de los 4 años. El otro día estaba viendo en un restaurante un niño que ha de haber tenido unos 6 años. Dios de mi vida, la pobre mamá, o sea, no lo podían controlar. Se le salió del restaurante, ¿no? Y pues el niño, ¿qué culpa? O sea, la verdad es que la culpa somos, o sea, es de nosotros, es de los adultos que o no tuvimos la claridad de qué está bien y qué está mal, o no tuvimos la energía y porque tarda uno y es cansado de decirle al niño todo el tiempo que está bien y que está mal, o el niño tiene un temperamento más rudito que el nuestro y no tuvimos la fuerza para ponerle el límite, pero la realidad es que el que paga el precio es el niño. Entonces, pues, como papás se las debemos. Entonces decía, alguna vez creo que ya dije esto aquí, pero lo voy a reiterar porque es muy importante. Me contó una vez una persona que cuando venía en un vuelo, en el avión, estaba un niño con su papá. Y el papá y el niño le estaban súper felices porque les dieron el lugar cerca de la salida de emergencia. Entonces se acerca a la sobrecargo y le dice, oye, tú no puedes ir aquí con tu hijo, discúlpame, pásate por favor para este otro lugar porque el niño no puede ir en la salida de emergencia. Y el papá dice, pues a mí me lo dieron, se friegan. Entonces la sobrecargo le llama al copiloto, el copiloto dice, oye, perdón, no vamos a despegar a menos de que tu niño y tú se pasen a otro lugar. No, me lo dieron, fue error suyo, ahora asumen su error. Llega el piloto y le dice, perdóname, pero no vamos a despegar a menos que tú y tu huerco se vayan a otro asiento. No. Entonces sube el ejército y le dice, señor, lo tenemos que bajar del avión. No, dice, ya, me cambio. No, el tiempo de cambiarse ya pasó, ahora se baja porque usted no puede ir en un avión donde ni el piloto lo puede controlar, ¿no? Entonces nosotros como papás le enseñamos a nuestros hijos, que esa es nuestra labor, que le haga cargo a la sobrecargo. Si nosotros somos buenos papás, van a saber un límite, van a saber respetar, van a saber cuándo se tienen que cambiar de lugar. Si nosotros como papás no hacemos nuestra labor, nuestro hijo se la va a ver súper difícil en el mundo porque lo van a bajar el ejército y no hay de otra. Y yo ya veo a veces casos que dicen, no, ya lo bajó el ejército, ya valió, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, que sepan antes de los 4 años que sean agradables. ¿Por qué? Porque entonces los van a invitar en una casa, van a querer estar con ellos, los otros niños van a querer jugar con ellos, ¿no? Pero pues un niño que es un hígado, pues obviamente nadie lo va a querer invitar a su casa y ahí vienen los señores del niño insoportable, ¿no? Entonces sí es nuestra responsabilidad porque el que acaba pagando el precio de ser un monstruito son los niños y la culpa es nuestra, de los adultos. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a seguir. A ver, me doy cuenta de que me agobian cosas que a muchos de mis compañeros de trabajo no les agobian. ¿Por qué sucede eso? ¿El problema soy yo? Es interesante porque siempre nos estamos comparando y eso es algo natural, sobre todo desde nuestros niños chiquitos, desde nuestras partes inmaduras, pero desde nuestra parte adulta nos vamos dando cuenta que solamente te puedes comparar contigo. Entonces, creo que nos tenemos que aceptar, y habiendo dicho esto y un poquito siguiendo el hilo de la pregunta pasada de agradable y desagradable, ¿no? La gente más agradable tiende a ser más abierta y tiende a, de alguna manera, que le agobien más cosas, ¿sí? Tiene un temperamento más abierto. Entonces es como si tus átomos fueran más abiertos, como si fuera vapor, vamos a decir. Y una persona que tiende más a ser desagradable, a ser más rudo, sus átomos están más cerrados, como si fuera más un hielo. Entonces el afuera te puede más cuando eres más abierto, ¿sí? Que a lo mejor entonces esta persona que pregunta está hablando acerca de que sus compañeros a lo mejor son más cerrados, o sea, no se agobian tanto por lo mismo y él sí.
Esto me recuerda a un libro que estoy leyendo que está muy interesante de Robert Greene. Creo que sí es Robert, ¿verdad? Robert Greene, que se llama Las 48 leyes del poder. Y la verdad es que es como, digo, apenas lo comencé, pero es muy interesante porque es como una ampliación del libro del Príncipe de Maquiavelo, porque te explica cómo funciona el poder. Y la verdad es que lo empiezas a leer y parece como que es una guía para ser un hijo de tu madre, para ser un tal por cual, para ser tremendamente, pues, duro, ¿no? Una persona que somete a la gente con el poder, ¿no? Entonces estaba viendo una entrevista, por eso agarré este libro, porque estaba viendo una entrevista de este cuate, y entonces el entrevistador le dice, oye, ¿por qué escribiste este libro? O sea, porque en realidad sí da un poquito medio de mala vibra. O sea, como que dices, híjole, es como una guía para someter a la gente a través del poder, ¿no? Y entonces explica su historia este cuate y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando yo era joven tuve muchísimos trabajos y dice, y me maltrataron en muchísimos trabajos. O sea, fue maltratado, fue buleado y entonces entendió las leyes del poder y escribió este libro y dice que le han hablado muchísimas personas agradeciéndoles, que normalmente pues yo creo que eran personas como él, personas que eran buleadas, personas que eran sometidas, y dices que me dicen, es que no entendía yo cómo le hacían para hacerme esto. Entonces yo digo que sobre todo en el medio laboral, digo en todos lados, pero en el medio laboral yo digo que es como si fuera un ecosistema, ¿no? Tienes desde abajo, ¿no? Las algas, ¿no? Luego los peces, buena onda, ¿no? Los delfines aquí y hasta arriba están los tiburones. Entonces, sí creo que a veces en el medio laboral, aunque seas un delfín, aunque seas un pez, te tienes que poner un disfraz de tiburón, te tienes que poner tus dientecitos y te tienes que poner tu aleta atrás como para decir, oye, cuidado, ¿no? O sea, porque en realidad sí creo que cuando somos gente buena onda, buleables, ¿sí? A veces tenemos que aprender a defendernos, porque el no saberte defender es un problema, ¿no? Y el agobio ahorita yo lo estoy interpretando como que te agobia este tipo de cosas. A lo mejor lo que te agobia es estrés, no sé, pero creo que de eso también hemos hablado un poco, ¿no? Cómo cerrarte al estrés, pero el agobio ahorita me sonó a que era con la gente, ¿no? Entonces tenemos que entrar en un lugar donde sepamos con quién estamos lidiando. Si estamos lidiando con otro pescadito, buena onda, pues puede ser buena onda, ¿no? O si son dos delfines que están súper inteligentes acá, que no se van a fregar, que se van a cuidar las espaldas, padrísimo. Pero si estamos en un lugar de poder, ¿sí? Entonces, son tiburones. Y los tiburones, la debilidad la ven como sangrita en el agua, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a leer las jerarquías para protegernos. Ahora, no quiere decir que todo el mundo está hecho para ser un tiburón, pero sí debes de tener, por lo menos en cualquier jerarquía humana, tienes que tener la capacidad de desenvainar la espada. ¿Sí? Porque si no, este cuate Green es lo que dijo, yo hice una guía para que la gente vea que se pueden defender o que por lo menos entiendan qué es lo que tienen que hacer para defenderse y que no estén, porque una persona que es agradable ni siquiera piensa así, no entiende la dinámica, lo único es que siente feo, se siente agobiado, se siente estresado, ¿no? Entonces sí es importante entender con quién estás lidiando, saber leer el mar, ¿no? Saber ver dónde están los tiburones, dónde están los pescaditos y quién soy yo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy tiburón, o sea, en ese sentido. No, y cuando tengo que lidiar con tiburones sí puedo soltar mordidas, por ejemplo, porque he aprendido. Pero yo tiendo a no tener ese rollo como tan de tiburón, pero por eso hay ciertas jerarquías donde yo no voy a escalar, porque cuando te metes a las patadas con Sansón en ciertas jerarquías, yo que he tenido la fortuna de estar trabajando como coach en empresas transnacionales a veces, en ciertos niveles directivos, Dios mío, o sea,
de verdad se requiere, yo siempre he platicado, se requiere muchísimas agallas y de muchísima fuerza y de saber pelear y de saberte defender y de no exponerte, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí creo que tiene que ver con el autoconocimiento y con el saber leer qué es lo que está pasando. Pero cada persona es diferente y no está bien ni está mal. Y sí vas a estar en tu tiempo de ocio con gente como tú, pero a lo mejor en cuestión laboral, pues sí te vas a agobiar en ciertos momentos y tienes que saber cómo lidiar, cómo nadar por esas aguas sin estar indefenso. Y eso es madurez. Muchas gracias por la pregunta. Enamorarse, ¿es destino o tiene que ver con un acto de decisión? Ok. Pues bueno, creo que de alguna manera sí es algo que pasa, pero si lo analizamos profundamente, creo que tendríamos que meterle un poco más de cabeza. Nos vamos a veces como hilo de media, ¿sí? Porque decidimos también irnos. O sea, sí hay un momento donde te topas con el guapote o la guapote y dices, estás guapísimo y te quieres ir porque hay algo, ¿no? Pero sí hay un momento, si se ponen a ver todos los que se han enamorado, hay un momento donde dices, va, donde dices, lo quiero conocer, quiero ver qué onda, ¿no? O sea, pero sí hay un momento, y yo lo que digo siempre a mis pacientes es, en ese momento tienes que meter cabeza, ¿sí? ¿Y cabeza a qué me refiero? Te puede encantar la persona y la química que está ahí es real y la sexualidad puede ser maravillosa, pero ya cuando piensas en la pareja a largo plazo, tienes que pensar en otras cosas. Tienes que pensar, ¿qué onda con tus valores? ¿Qué onda con lo laboral? ¿Qué onda con en cierta medida también la inteligencia? Digo, suena feo porque puede estar muy guapo, pero puede haber una diferencia de inteligencia, ¿no? Y no tienes de qué platicar. O sea, hay muchas cosas. Su familia, por ejemplo. O sea, neta que te casas con la familia y, híjole, o sea, no está ligero. Y por más que ames a la persona, y si no hay ahí una compatibilidad, entonces yo sí creo que tenemos que tener como metido en el chip, ya para enamorarnos de manera madura, eso, como esa pequeña, como ese pequeño espacio donde pensamos, ¿sí? Porque más en el caso de los hombres dicen que cuando piensa la cabeza de abajo no piensa la cabeza de arriba, ¿verdad? Igual, de alguna manera, pues también como mujeres, o sea, no podemos porque nos metemos en una situación, entonces, que ya no hay mucho que hacerle cuando ya nos fuimos. Entonces, sí creo que es algo que pasa, pero sí tomamos una decisión de irnos en esa resbaladilla del enamoramiento. Entonces, cuidado, siempre pongan antes que nada si es que van a poder vivir con esta persona por todo lo demás que implica la relación. Y por eso también en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos era tan largo el cortejo. O sea, ahorita ya es todo muy instantáneo, ¿no? Es de, hasta de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. La app, hombre, la de los dates. La de citas, sí. Tinder. Es como en Tinder, ¿no? O como en estas otras apps, ¿no? Que es en un momentito y ya, o sea, es pura atracción, lo que sea, pero ¿qué pasaba antes? Decías, bueno, es que es a la antigüita, ¿no? Es que te conocías, te veías varios días, salías varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de meterle totalmente la hormona y la parte sexual que te une y que te nubla, ¿verdad? Conocías a la persona. Digo, no tengo nada en contra de que alguien pueda tener una relación pasional, pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque veo a mucha gente en terapia que luego está pagando precios y que en realidad la compatibilidad es muy baja. Gracias por la pregunta. A ver,
Gina Morfin comenta, saludos Cari, un abrazo muy, muy grande a ti también, Ginita, muy grande. Dice, pregunta, mi hijo de 2 años me da vueltas y no hallo cómo educarlo. ¿Qué hago? Pues la pregunta anterior ya la contesté, pero ¿qué hago? Ármate de valor. Ármate de valor y ponte las pilas, porque estos niños de 2 años no son cualquier cosa. Y la verdad es que sí, el que cae otorga. En ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado de seguir siempre siendo la autoridad. Reitero, La verdad es que educar a los hijos no es nada fácil. Porque primero tenemos que educarnos a nosotros. Y eso es lo más difícil de todo. Mi esposa y yo perdimos a nuestro embarazo de 3 meses y no logramos superar esa pérdida. ¿Qué hacemos? ¿Es normal este dolor? Muy normal. Es muy fuerte. De verdad, primero no nos imaginamos la cantidad de gente que pierde embarazos, porque no lo decimos. Entonces quiero aprovechar como para de verdad pedirle a la gente que sí ha pasado por esta experiencia, que hable sobre ella, porque realmente no lo sabemos. Yo perdí un embarazo de 9 semanas, era una cosita así de chiquita, y les juro que no saben el dolor. Yo no lo creía, decía, ¿cómo puede ser que duela tanto algo que tenía semanas en mí? Pero la verdad es que la expectativa es enorme. O sea, desde el momento cuando sabes que estás embarazada, es una cosa muy especial, la energía del bebé, la expectativa. O sea, sobre todo cuando es tu primero. O sea, y aunque no sea tu primero, pero el primero es peor. Por eso te dicen los doctores que no lo digas antes de los 3 meses, porque es aún más fuerte, ¿no? Pero yo lo que les diría es, siéntanlo, llórenlo. No guarden sus sentimientos. Qué bueno que se tienen uno al otro. Platíquenlo, ¿sí? Ritualícenlo. Escríbanle una carta, ¿sí? A lo mejor hagan algún tipo de ceremonia donde puedan cerrar, donde puedan agradecer la presencia por lo menos de 12 semanas dentro de ti, de ese bebé, porque de verdad, en mi experiencia personal, yo les voy a contar que la tristeza fue tan grande que a mí me duró como 3 meses más o menos, 3, 4 meses la tristeza, que sentía que no era ni yo, o sea, no tenía ganas de hacer nada. Y pues bueno, me quedé con la tristeza, estaba arrastrando la cobija. Y cuando salí, un día me sentí mejor, como que dije, mira, ya, como que siento que ya se digirió. Y el regalo más grande que me trajo a mí ese embarazo que perdí fue que, así como fue la tristeza, tuve la capacidad de sentir el gozo. Yo nunca había sentido tanto gusto después. O sea, se me abrió como la misma cantidad de tristeza en el otro lado. Entonces, eso es lo bueno de tener una gran tristeza, que luego se nos abre el gozo. Entonces vemos que es un continuo de emociones y vemos que muchas veces también, sobre todo hacia lo negativo, estamos anestesiados, porque nadie queremos sentir lo negativo, me queda claro. Entonces, cuando uno tiene un dolor y te anestesias el brazo o lo que sea, pues ya no te duele, pero tampoco sientes bonito si alguien te hace cariñito. Entonces, o sea, el precio que pagas por estar anestesiado hacia el dolor, por el miedo, es que no tienes ese gozo. Y yo sí, la verdad es que cuando me di cuenta de esto, le agradecí mucho a esta almita, a este bebé que me habitó. Eran 2, de hecho, eran gemelos. A estos gemelos que me habitaron por 9 semanas. Creo que ese es el gran regalo que me trajeron. Y un poquito volviendo, aunque es diferente, pero es igual, ¿no?
como esta situación de lo de un niño que está enfermo, ¿no? O sea, es el de alguna manera poder entender que el dolor te despierta también al agradecimiento y a la vida y a la valorización de la vida, ¿no? Entonces a mí fue, después de mi primer hijo, fue el segundo, perdí el embarazo. Cuando perdí el embarazo, o sea, disfrutaba yo a mi hijo, a mi primer hijo, mucho más que antes. Y cuando volví a estar embarazada, pues lo disfruté muchísimo. O sea, y estaba como, por un lado, con mucho miedo de perderlo, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, que también hay una gran fe en aventurarte en un embarazo, porque hay muchas cosas que no controlas. Pero pues bueno, es como parte de lo mismo, es parte de confiar que hay un sustrato benévolo en el universo, que es como yo lo manejo y como yo lo he corroborado, ¿no? Y como siempre digo, no tengo manera de explicárselo al otro, ni tampoco tengo una manera de comprobarlo científicamente, pero he tenido la experiencia, ¿no? Y hay mucha gente también que la ha tenido. Entonces, en ese sentido, el saber que no pasa nada malo que no venga por algo bueno. Entonces, yo diría que hay que sentir el dolor y cuando pase, que no sé cuándo sea que pase, ¿sí? Que se abran al regalo que es el otro lado, que es el placer, ¿no? Y también, pues, y lidiar en terapia o de alguna manera terapéutica con el miedo, ¿no? Porque lo que queda también, esto es una gran vulnerabilidad, ¿no? Y esa experiencia de vulnerabilidad te puede como pareja unir o te puede como pareja separar, ¿no? Entonces, traten de que se comuniquen mucho como pareja, de que puedan tener estos espacios donde no teman hablar sobre lo que sienten. También puede ser que se desfase, o sea, que uno salga del duelo antes que el otro. Entonces, no traten de jalar a alguien al duelo como que ya fue suficiente. O sea, es el tiempo que sea. Y no esperen para nada que la cultura les ayude, ¿eh? Porque la cultura no es una cultura, la cultura mexicana, la cultura occidental, no es una cultura que sabe lidiar bien con los duelos. Entonces te van a decir, ay, pero tienes un hijo, ay, pero luego vas a tener otro, ay, pero tienes muchas cosas, o sea, te van a tratar de sacar de ese duelo y de hacerte ver lo positivo. Ojo, no digo que no tengas cosas positivas, está muy bien el valorarlo, pero tengamos cuidado de no evadir los duelos pensando en lo positivo, porque el duelo necesita un lugar, necesita una digestión que va a tomar el tiempo que tome y que la persona que te quiere sacar de tu duelo muy probablemente no ha hecho los suyos y tu duelo le está amenazando. También está nuestro diablito que nos está diciendo, si te vas en el duelo, no vas a salir. Y la verdad es que no es cierto. O sea, lo vamos a sentir, lo vamos a dejar pasar y eventualmente vamos a salir del otro lado. Yo siempre tengo en mente a estos bebés, estas almitas que estuvieron conmigo porque me dieron ese gran regalo, o sea, el gran regalo de permitirme saber que no pasa nada que te duela un chingo. No pasa nada. Sales del otro lado más fuerte porque te atreviste. Y sales con el ser desanestesiado para el placer. Muchas gracias por esta pregunta. Desde que vivo con mi pareja, todo el tiempo pienso en tener sexo. ¿Cómo controlo el deseo si mi esposa no quiere intimidad diario? Ay, nanita, diario, ¿ok? Se nota que son recién casados. Mira, hay diferentes tipos de persona, diferentes libidos. Entonces, tienen que hablarlo. Hay gente que nunca quiere diario y hay gente que no se le quita ni con la edad querer diario. Entonces siempre me preguntan, ¿qué es lo normal? Pues depende para quién. O sea, la gente que quiere diario, pues quiere diario. Y la gente que pues hay gente que quiere quincenal, o hay gente que quiere mensual, y hay gente que pues más bien quiere cada semana o 2 veces por semana. Pero también creo que es algo que se puede hablar. O sea, si
sí, y luego pensé que es la mujer la que quiere menos, lo cual no lo dicen, pero muchas veces pasa que la libido del hombre es más alta, pero bueno, a veces no, sí me han tocado casos pues de que la mujer es la que tiene la libido más alta. Entonces, pues bueno, hay cosas que pueden hacer, o sea, la masturbación no está mal. O sea, sí creo que se vale, o sea, que si tu pareja no quiere hacer el amor diario, pues puedas tú también, pues, hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y también, por otro lado, hay que ver, porque la libido, cuando es demasiada, también nos desenergetiza. O sea, hay que ver también tu canalización energética. O sea, realmente, digo, cuando estás joven no tienes bronca, pero ya que estás más grande, sí te puede desenergetizar tener tanto sexo, sobre todo si eres hombre. Si eres mujer no hay tanta bronca. Eso lo explica las escuelas de sexo tántrico, ¿no? Que el hombre cuando eyacula se desenergetiza. Entonces, en estas escuelas se enseña el control eyaculatorio, por ejemplo. Es algo que totalmente se nos hace rarísimo en Occidente. Pero las mujeres no. Las mujeres pueden tener multiorgasmo y no desenergetizarse. Entonces, pues si eres mujer, no hay tanta bronca. Si eres hombre, pues con la edad sí puede ser que te desenergetices. Pero yo creo que no está mal ni querer tener sexo diario, ni no querer tener sexo diario. Lo que está mal es no hablarlo y juzgarse y decir es que ya no me quieres, a lo mejor desde la parte infantil, decir es que si me quisieras harías el amor diario, cuando el otro no es que no te quiera, es que tiene otro tipo de libido. ¿Sí? O también sentirte presionada, a lo mejor, o presionado a tener sexo diario cuando no quieres, también es algo que no está bien. Entonces, eso es lo que hace bella la comunicación de la pareja y también difícil, porque no siempre vamos a estar iguales en todo. Entonces, siempre digo que tenemos que aprender en las parejas a llegar a acuerdos en todo sentido, hasta de la cantidad de veces que tenemos sexo. O sea, pero tenemos que ser muy congruentes de lo que sentimos y también de que el otro no es personal que no sienta lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, creo que la parte sexual, cuando la vivimos en pareja, tiene un gran propósito, que es el propósito de unirnos, el propósito de podernos hacer conscientes de que somos dos, pero en esencia somos uno. Entonces, el hablar con el otro, el tener estos acuerdos con el otro, el poder tener estrategias para que nuestra sexualidad pueda ser placentera para los dos sin que uno se sienta descuidado o el otro se sienta presionado, eso es precisamente el amor. O sea, el querer que el otro esté bien aunque sea diferente que nosotros y encontrar estrategias para poder estar en armonía dentro de esa diferencia, dentro de ese desfase. Yo veo mucho también que eso pasa, por ejemplo, cuando apenas son papás las parejas jóvenes, que por ejemplo, llevaban una vida sexual activa de 2, 3 veces por semana, ¿no? Y de pronto la mujer tiene que levantarse a dar pecho, está todo el día con el niño pegado, y entonces la mujer ya no quiere piel. Y entonces el hombre dice, ¿qué onda? ¿Yo dónde quedo, no? Entonces también todo lo que se tiene que madurar dentro de la pareja, por ejemplo, cuando hay cambios como que viene un nuevo integrante, un bebé, ¿no? Entonces la comunicación es básica. Entonces si acaban de ir a vivir juntos, pues empiecen a entablar esa comunicación, porque no para. Y después a lo mejor, más tarde en la vida, a lo mejor el hombre pues ya no tiene tantas erecciones y la mujer es cuando más caliente está, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? También hay que platicarlo, hay que ver o sea, qué acuerdos podemos tener, a qué se llega. El chiste es que tengamos siempre como primera cosa, como primer elemento, el entendimiento y la importancia del amor de la pareja. Si tenemos eso, vamos a poder sacar cualquier cantidad de acuerdos para que los dos estemos bien, para que pueda haber ese vínculo, ese puente que nos une, que se llama amor, que se llama pareja,
que se llama ver por el otro y que el otro vea por ti, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta más. Sí, ¿verdad? Una preguntita más. Mi hermana de 27 quiere vivir en el extranjero y mi mamá no se lo permite. ¿Cómo le hago ver a mi mamá que es parte de la vida dejarla ir? Ay, Dios mío, pues tienes una labor muy difícil y más en nuestro país. Déjame te lo digo porque está muy fuerte. Muchas veces, igual, hoy voy a mencionar otra vez a Vidal Schmil, que decía, le preguntaba al público, decía, ¿cuándo dejamos de ser papás? Y en México, ¿qué creen que contestábamos? Todos en unísono, ¡nunca! ¿No? Se volteaba y decía, están mal, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo que nunca? Cuando tu hijo ya tiene 18 años, cuando ya tiene chichis y pelo púbico, ya no es tu hijo, ya llámale por su nombre, ¿no? Entonces todo el mundo se quedaba así, como, no, qué triste, qué horrible, ¿no? Entonces realmente sí terminamos de ser papás y cuando los hijos ya son independientes, pues es dejarlos ir o si no es toxicidad, dile a tu mamá que no sea tóxica, porque aunque sea amor, ¿sí? Ya cuando estamos evitando que alguien haga su vida y eso le llamamos amor, pues es una manipulación, ¿no? Porque entonces, por edad, no sé si tu mamá tenga pareja o no tenga pareja o qué sea la situación, pero muchas veces se da que estamos contando con los hijos como compañía, por ejemplo, ¿no? O no nos podemos quitar de querer estar en familia cuando las etapas de la vida cambian. O sea, cuando tenemos a los bebés, a los niños, pues somos familia, lo que tú quieras, pero llega un momento donde tú como padre, pues te quedas sin el hijo y al revés, gracias a Dios, ¿no? Porque al final de cuentas quiere decir que hiciste bien tu trabajo. Y eso es algo que tenemos en nuestro país que no es claro. O sea, no tenemos claro que hacer bien nuestro trabajo como papás es que se vayan, ¿no? Sí tenemos muy claro que la familia se quede unida, ¿no? Eso sí, pero no tenemos claro como la parte de individualidad. Y yo creo que ese es el siguiente paso para la cultura latinoamericana, el entender que la familia, porque desgraciadamente hemos tenido en Latinoamérica gobiernos y situaciones sociales, ¿no? Que no nos han dado como para tener una pensión gubernamental digna, por ejemplo. Entonces contamos con los hijos para que nos mantengan. Entonces eso es algo que hace que la familia se vuelva una situación parasitaria. Porque entonces, si yo mantuve a mis papás porque, pues, ¿qué van a hacer, no? Porque no tienen dinero, porque ellos mantuvieron a sus papás. Y entonces yo espero que mi hijo me mantenga a mí. Entonces es una maldición que nos pasamos de generación en generación, donde al joven no lo dejamos ir, donde al joven no lo dejamos ahorrar, donde al joven no lo dejamos. Y entonces el joven, cuando tiene sus hijos, tampoco va a dejar ir a sus hijos. Entonces, la raíz latinoamericana es maravillosa, el dar los valores, el valor de la familia es maravilloso, pero es muy importante el dar alas, ¿sí? Entonces, el platicar con tu mamá y decirle que después de los 18 años, la relación entre padres e hijos es de iguales, ¿sí? Y que de alguna manera, si no es así, si tú estás quitándole esa libertad a un joven, está siendo tóxico. Y claro que le vas a caer en las muelas, le vas a caer súper mal. Pero, pues bueno, yo esto no saben la cantidad de gente que yo veo en mi consulta con este problema. Ya sea padres los hijos no quieren irse o padres que no quieren soltar a los hijos. O sea, tiene que haber una comprensión de que llega una edad donde se tienen que ir. Y bueno, ni modo, ojalá de verdad pueda encontrar tu mamá ese lugar de salud donde suelte a tu hermana, porque es una bendición saber que tus hijos volaron. Y eso también, para cerrar esto, eso también te hace ver a ti como mujer madura o como hombre maduro, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que le da miedo a tu mamá es quedarse sola, porque fue mamá tantos años que no hizo nada más de su vida. Pues a lo mejor es un despertador para decir, ¿qué quiero hacer?
¿O qué dejé de hacer que ahora puedo tener el tiempo, ¿no? Entonces, por favor, siempre les digo a las mamás sobre todo, que son las que muchas veces no seguimos con nuestra vida individual porque somos madres y sí es un papel muy importante y muy abrumador y muy absorbente. Cuando su hijo tenga 9 años, comiencen a ver qué van a hacer de su vida para que cuando tenga 18, esos 9 años ya hayan estado cultivando algo que sea solo de ustedes y ya no tengan solamente ese papel de mamás, porque eso le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que no tenemos ese lugar en el mundo y entonces ser mamá, el duelo de dejar de ser mamá es demasiado para nosotros porque no sabemos quiénes somos. Bueno, queridos fircarmeritos, los quiero mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus saludos. El próximo es el 10 de noviembre. Y mientras, pues por favor síganos en redes, recomiéndenos, compártanos y muchísimas gracias siempre por apoyarnos tanto. Los quiero mucho, que tengan muy bonita noche y a brillar.